El Santo Grial es una leyenda que se inventó en el siglo XII por novelistas de aquel tiempo. Por 3 novelistas inventaron esta leyenda que pervive hasta el día de hoy y que nosotros hoy día lo vamos a decodificar, porque la leyenda del Santo Grial tiene muchas dimensiones. Quienes comenzaron a escribir esta leyenda evidentemente se inspiraron en las tradiciones de Jesús de la Última Cena y la exaltaron con la imaginación del siglo XII, plena Edad Media. 3 autores fundamentales. El primero se llama Chrétien de Troyes. Chrétien de Troyes escribió un libro que se llama Perceval y es el primero que habla de un grial, pero no le da importancia al grial, sino al contenido del grial, que era un cáliz, o sea, que era una hostia, pero en realidad no le da mayor importancia. Cuando se publica aquella novela en el siglo XII, aparece Robert de Boron, otro novelista y poeta de la época que se dio cuenta que era bastante interesante, y es el primero, Robert de Boron, que aparece en esta imagen, al menos estos registros antiguos de aquel tiempo, y comienza a exaltar, y es el primero que habla del Santo Grial, y lo exalta, pero a nivel de la novela. Y lo exalta a tal grado que dice que él ya habla de que es el Grial de la Última Cena, que después lo toma José de Arimatea para guardar la sangre de Jesús que brota del costado cuando está siendo crucificado en la cruz. Y es él, Robert de Boron, quien va a hablar de los poderes de este Santo Grial, que en el fondo era una copa. ¿Y qué poder le atribuyó en un comienzo? Mira, ¿quién más le atribuye poderes? Porque hay un tercero, Jean-Philippe. Son 3 autores, que se llama Wolfram von Eschenbach, que es un alemán. Y este poeta épico que escribe Perceval, también él ya comienza a hablar de que es un objeto sumamente solemne, que es en el fondo, tiene poderes mágicos, como de sanación, de curación. El que tenía el Grial tenía algo que en el fondo iba a llevar felicidad, iba a llevar satisfacciones, iba a llevar soluciones a los problemas. El Grial se exalta en el fondo como una reliquia tremendamente importante, y es aquí con Eschenbach y Robert de Boron que comienza la leyenda del rey Arturo, que se habla de Perceval, de este hombre, solamente el hombre puro de corazón podía buscar el Grial, y en este caso era Perceval. Se introduce la idea también de este rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda. Pero Cristian, disculpa que te interrumpa, para no perderme. ¿Sí? El vínculo entonces entre el Santo Grial y el rey Arturo, perdón, ¿cuál es? En el fondo es una exaltación, Jean-Philippe. En el fondo, ¿qué es lo que sucede? Que estos, sobre todo Wolfram von Eschenbach y Boron, hablan del rey Arturo y lo vinculan a una época donde en el fondo los llamados perros de la guerra devastan el reino del rey Arturo. Él llama a los caballeros de la mesa de redonda para buscar el Grial. Es imaginación, Jean-Philippe. Son 3 novelistas que gracias a su imaginación instalan lo que va a ser en el fondo el enigma más buscado de la Edad Media, el Santo Grial. Pero fueron novelistas. Y decir también en este sentido, Jean-Philippe, algo muy, muy relevante. El rey Arturo nunca existió. Nunca. Forma parte de la ficción de estos 3 personajes. Forma parte de la ficción. El rey Arturo, fíjate tú que el Arturo histórico, según los anales de Gales, fue un general que tuvo una importancia en el siglo VI en una batalla.
para expulsar a los sajones que invadían Bretaña. Ese es el rey, digamos, ese es el Arturo histórico del siglo VI. Ligado a un asunto bélico puntual donde él destacó. Y no hay más datos. No hay más datos del rey Arturo. Y el rey Arturo de la ficción era el que tenía finalmente esta gran misión de ir por el Santo Grial porque él era el personaje del corazón puro. No. En el fondo, ¿qué es lo que sucede en el reino del rey Arturo? Que ya lo dijimos que es una novela. ¿Ya? Los perros de la guerra invaden y destruyen su reinado. Y el reinado del rey Arturo, que tuvo mucha gloria en un momento dado, pierde poder. En ese momento es cuando el rey Arturo convoca a los caballeros de la mesa redonda y los manda a buscar el Santo Grial como la manera de poder solucionar los grandes problemas que tenía su reino. Y es Perceval, este caballero que de corazón limpio, solamente, y ahí está una de las claves de esta novela de aquel siglo XII, solamente los hombres de corazón limpio podían encontrar el Grial. Pero como dijimos, fíjate tú que toda esta tradición fue traspasada, esta leyenda, a los juglares, a los cantores de aquel tiempo, que eran los que transmitían, era como la televisión en aquel tiempo, no había televisión, pero llegaban unos juglares a cantar esta leyenda del rey Arturo por las ciudades de Europa. Y así fue que se fue instalando esta leyenda en el corazón de todas las personas, creyendo, por ejemplo, que el rey Arturo había existido y que nunca existió en realidad, creyendo que Merlín, acuérdate que Merlín, según la novela, es el que cuida al rey Arturo en un momento dado. Pero Merlín tampoco existió. En algún momento todo esto que estaba dentro del terreno de la ficción, Cristian, se fue apoderando del lenguaje popular y se fue transformando en un hecho real para esos determinados pueblos, ¿no? Efectivamente. Tenemos un video, señor director, si quiere, vamos con el video de Jean-Philippe, porque nos va contando un poco cómo se fue instalando esto, que hasta el día de hoy tiene nuevas interpretaciones, pero que en el fondo tiene muy pocas bases históricas. Aquí tenemos, por ejemplo, en aquel tiempo también, los judíos se atribuyeron que incluso los judíos tenían el Santo Grial. Esto es una exaltación mayor, fíjate tú, que nos remonta a una época medieval que en el fondo no ha tenido unas bases históricas muy sólidas, ¿ya? El asunto, también, por ejemplo, el Grial, en otro de los tantos juglares que hablaron, se hablaba que era, por ejemplo, un caldero. O sea, el Grial pasó de ser una copa también a ser un caldero. O sea, con la historia se iba exacerbando. Cada vez que se iba de pueblo en pueblo. Incluso Hitler. Ah, ahí me pilla. ¿Por qué aparece Hitler? Hitler. Porque Hitler, en el fondo, junto con su lugarteniente de las SS, que era Himmler, el jefe de las SS, buscaron instalar toda la leyenda del Santo Grial en la Alemania nazi. De hecho, Hitler, él se creía a sí mismo Perceval, que iba a ser el gran responsable de encontrar el Santo Grial. Encontrar y purificar la sangre alemana. Y aquí tenemos, mira, los nazis con un Santo Grial marchando. Y este castillo, que es el castillo también en el monte Bebensberg, que era el castillo fundamental de las SS nazi, el núcleo de las SS nazi, está construido emulando toda la historia del Santo Grial. Es decir, ese es el Sol Negro. Se reunían ahí los 12 generales de las SS, al igual que los 12 caballeros de la Mesa Redonda. La flecha que apuntaba al Sol Negro, y que en el fondo ellos querían de alguna forma toda la Alemania nazi
llegó una exaltación de querer replicar de alguna forma la historia del Santo Grial antigua. ¿Por qué Hitler y el nazismo en general reflota esta historia que, me imagino, conforme avanzaba el tiempo se fue olvidando, se fue quedando? ¿Por qué el nazismo reflota una historia tan antigua? Mira, hay una tradición que dice que en el fondo es un misterio, pero hay una versión que señala que el Santo Grial terminaría en las manos de las sectas secretas. Al final, cuando se destruye, vamos a ver un poco en el detalle, pero cuando se destruye el Grial finalmente y desaparece de la historia, se dice que quedó guardado, o lo llevaron o lo preservaron sectas secretas. Y si tú ves secta secreta, SS nazi. Y de ahí Himmler, en base a ese hilo de la historia, Himmler, el jefe de la SS nazi, contrata a un gran investigador que se llamaba Otto Rahn. Y Otto Rahn es quien comienza a escarbar toda la tradición hitleriana y toda la tradición del Grial, y es él que amalgama esta historia. ¿Para qué? Para darle a Hitler el sentido épico de lo que estaba haciendo Hitler. Porque Hitler no estaba simplemente queriendo una guerra o queriendo hacer lo que hizo, sino que él quería cambiar la forma de pensar de la Europa. Claro, y es la única forma finalmente de controlar grandes masas, otorgándole un sentido épico a lo que estaba haciendo. No puede ser estrictamente político. Claro que sí. Es decir, tenía que de alguna forma apelar a las creencias de la persona, a la religión de la persona. ¿Y cómo lo iba a hacer? Tomando esta leyenda del Santo Grial, que recién la estamos conociendo, Jean-Philippe, porque ni siquiera estamos en los orígenes, pero tomando esta y mitificando su actuar. Además, recuerda siempre una cosa, recuerda que detrás de la búsqueda del Santo Grial está como el héroe que busca lo desconocido, ¿te das cuenta? Pero no solamente es una búsqueda de un objeto valiosísimo como es la copa de la última cena, sino que también es una búsqueda espiritual, y esa la hace un héroe. Esos son arquetipos de la novela, de la historia en el fondo. Siempre entretenido, ¿no verdad? Buscar la reliquia, encontrar el tesoro. Y más encima entregándole el valor de ser un hombre de corazón limpio. Claro. O sea, ya no puede ser más epopéyico en ese sentido. Claro que sí, claro que sí. Entonces, nosotros estamos frente a una, en el fondo, a una novela, a una creación literaria. El Santo Grial es uno, ¿no? No es que haya varios que se transformen en el simbolismo de algo. Bueno, es que aquí está el punto. Cuando uno busca esta leyenda, en el fondo, en el primer gran análisis que nosotros vamos a hacer del Santo Grial, en la decodificación de este gran misterio. Y permítame insistir algo, porque durante la Edad Media fue el enigma más buscado. Es decir, la gente por todas partes, así como estaba aterrorizada por la Inquisición, otros decían que todo era Dios. Los grandes, digamos, historiadores e investigadores de aquellos tiempos, exploradores, querían buscar el Santo Grial. El Santo Grial fue clave durante mucho tiempo. ¿Qué me habías dicho? Me desvié yo. Si es uno solo o hay varios, sí. ¿O se transforma finalmente el Santo Grial en una gran metáfora, en un simbolismo de algo? Todas las respuestas son afirmativas. Todas tienen afirmativas. El primer
la primera gran decodificación que vamos a hacer nosotros, Jean-Philippe, es de este vaso, del grial propiamente tal, que según la tradición era el grial de la última cena y que después habría servido para tomar la sangre del costado de Jesús, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Sucede que pasa el tiempo. Supuestamente hubo un vaso, como vemos en estas imágenes, que recuerda la vida de Jesús, pero Jean-Philippe y amigos, hoy día en Europa hay 200 griales que se atribuyen ser el verdadero grial llevado por José de Arimatea, entonces a Europa. Entonces la primera pregunta que uno tiene que hacer, porque lo primero que uno sabe es que José de Arimatea toma el vaso y se lo lleva aquí a Glastonbury, en Gran Bretaña. Todos los que hoy día poseen esos 200 y tantos griales que hacías mención tú, ¿todos provienen del cristianismo o hay otras religiones que también compartan esta ficción que finalmente se apoderó de una sensación de pueblo? Son cristianos estos. Ah, ya, son... La mayoría, mira, todos son cristianos. Debo decir que no me preocupé y no me he preocupado nunca de buscar los 200 griales. Hay 200 griales, imagínate, 200 ciudades en Europa que se atribuyen a alguna de sus iglesias tener el verdadero Santo Grial. Pues lo que hice en este esfuerzo fue limpiar algunas cosas y ver los tres posibles griales que han dejado la historia. ¿Ya? Pero ahí me perdí de nuevo, disculpa que te interrumpa. Tú me dices, hay 3 posibles griales que ha dejado la historia, pero antes decíamos que era una ficción. ¿El grial efectivamente existe, pero lo que se tejió en base al grial es la ficción? En el fondo, el grial está escrito, que existió un grial de la última cena, una copa, ya, en el fondo, ¿ya? Un plato que sirvió para la comida de la última cena de Jesús. Lo que se hace en el siglo XII se exalta, con este elemento se genera una novela, con ficción. Pero con el paso del tiempo, hoy aparecen 200 supuestos griales. Perfecto. Son fenómenos interesantes de la historia. La pregunta siempre está: ¿quedó el Santo Grial en algún lado? Por eso es interesante. Por eso es interesante de alguna forma darse cuenta que hoy día hay 200 griales. Pero hay 3 posibles. Hay 3 que son los que quizá obviamente me puedo equivocar, Jean-Philippe, pero hay 3 posibles, al menos bien famosos griales, de los cuales vamos a conversar y los vamos a ver. ¿Te parece o no? Perfecto. El primer grial del cual vamos a hablar es el llamado vaso de Nanteos, que según la tradición es este que está acá en este minuto. Es un vaso de madera. Todos señalaban que en el fondo el vaso de la última cena nunca pudo haber sido muy ostentoso. No era coherente. Por el carácter que tenía la última cena en sí. Claro. Y que en el fondo el vaso de Nanteos era un vaso de madera. El que vemos a continuación, que es un vaso de madera, vendría a ser el primer posible grial. ¿Esto está en Glastonbury? Esto está en Gales, en el fondo. Tenemos si quieren, tenemos la historia un poco en un video del vaso de Nanteos. Y podemos contar un poco, narrar la historia, porque lo estamos viendo. Claro, esta es la leyenda que, según cuenta José de Arimatea, en el fondo
después de la resurrección, Jesús le entrega este cáliz. Y José de Arimatea se lo lleva, según la tradición, hasta Inglaterra, bien lejos de todo lo que fue los lugares peligrosos, y se lo lleva particularmente a Glastonbury, lugar donde se construye una abadía, la abadía de Glastonbury, que va a ser el núcleo del cristianismo celta, es decir, de donde surge el cristianismo. ¿Y qué es esto que estamos viendo acá? El lugar que para muchos es la cuna de la cristiandad, donde se construye una iglesia muy humilde, y que se dice que se enterró a 2 kilómetros de esta iglesia, en Glastonbury, ahí. ¿Qué es lo que sucedió? Que se instala el cristianismo, hay un lugar que se llama el Pozo del Cáliz, a 2 kilómetros de esta iglesia que fue destruida. Esta es la vertiente de la cual brota agua roja, que vendría a ser la sangre. Pero ¿qué es lo que sucedió? Apareció Enrique VIII, y en el siglo XV, XVI, él se aparta de la iglesia católica, funda la iglesia anglicana y mata a todos los curas y sacerdotes que había en Glastonbury. Se cuenta que antes estos sacerdotes llevaron el vaso, el cáliz, hasta un palacio, al Palacio de Nanteos, que está en Gales, y que desde ese minuto la familia Powell lo cuida hasta el día de hoy. ¿Qué es el vaso que estamos viendo ahí? Se cuenta que está ahí el vaso de Nanteos. O sea, no es que se cuente, el vaso de Nanteos está ahí. La duda es si es efectivamente o no el Grial. Efectivamente. Y hay 200 otras posibilidades, pero es una reliquia sagrada. Fíjate tú que este vaso era tan importante en algún momento dado, que durante algún tiempo la gente que lo veía lo mordía para impregnarse de aquellas de la cosas espiritualidad que puede tener. E incluso hasta el día de hoy, como se veía en estas imágenes, el vaso de Nanteos se le llena de agua. Y después con esta agua, que es una agua bendita, según la familia Powell, que es la que protege, se va untando en diferentes pañitos y se va enviando a las diferentes personas que deseen tener esta agua mojada con este vaso de Nanteos, que es lo poco que queda del supuesto Grial, del supuesto cáliz. Esta es la primera gran tradición, Jean-Philippe. Es la primera gran tradición del posible vaso y el posible Grial. Glastonbury. Vamos a leer algunos comentarios que llegan a nuestras redes sociales bajo el hashtag DrFileMB, @PFRamos68. Dice: me encanta el programa y las entrevistas, los jueves imperdibles, se pasan, lindos los dos, muchas gracias. @Mayelo Lira dice: como cada día jueves viendo Mentiras Verdaderas con el gran Dr. File, quien se encarga de poner temas en la mesa. Juan Caliste dice: cagado de sueño, aprendiendo y culturizándonos con el Dr. File como todos los jueves, la leyenda del Santo Grial. Kyoshiro Sensei dice: me encanta Dr. File, lo mejor de la noche, saludos. Garcés Jack dice: está muy bueno el tema a tratar esta noche. Aquí, por ejemplo, tenemos una pregunta de Patricia Flores que dice: ¿y los merovingios? Vamos a hablar, vamos a llegar ahí. Pero por supuesto ya, que sí. Perfecto. Sigamos. A propósito, muchas gracias, amigos, como siempre, por estar comentando junto a nosotros en nuestras redes sociales. Son muy importantes sus opiniones, porque muchas veces nuestros amigos también nos entregan nuevos datos sobre la mesa. Una posibilidad para toda la gente que está buscando y cree que el Grial es un vaso, que es la copa. La primera posibilidad, entonces, bastante importante, es la que está en Gales, protegido por la familia Powell, en lo que se llama el vaso de Nanteos, del Palacio de Nanteos, que fue donde lo llevaron los sacerdotes
de Glastonbury antes de que Enrique VIII los matara a todos. Pero tú dijiste que había 3 posibilidades que tenían mayor certeza dentro de estas 200 y tantas. 200. La segunda es la llamada el Grial de los Caballeros Templarios. Según la leyenda de los Caballeros Templarios, luego de la crucifixión de Jesús, el Grial fue escondido bajo el templo de Jerusalén. Y ahí permaneció durante milenios, hasta la primera cruzada llevada a cabo por Godofredo de Bouillon en el siglo XI, que fue la única que tuvo éxito. Una vez que logran capturar de alguna forma Jerusalén, comienzan obviamente los peregrinos de Europa hasta Jerusalén, y aparece ese hombre que lo teníamos ahí, que se llama Hugo de Payens. Hugo de Payens es quien funda la Orden de los Caballeros Templarios. Y que, según se cuenta, entran a la ciudad de Jerusalén y son los que supuestamente descubren el Santo Grial bajo el templo de Jerusalén y se lo llevan con ellos. Esa primera cruzada. Esa primera cruzada, y Hugo de Payens, que fue el fundador de los Caballeros Templarios. Toman mucha fuerza. Los Caballeros Templarios llegan a ser 20.000. ¿Y qué es lo que sucede? Que rápidamente, a principios del siglo XIV, se les acusa de herejía, porque adquieren mucho poder político también. Y supuestamente que se los estaba entregando este Santo Grial. Cuando el rey de Francia, sobre todo, se ofrece para comandar un ejército para asesinar a todos los caballeros templarios, los mata a todos, en el fondo. Pero se cuenta que hay algunos que se salvan y que se trasladan al famoso castillo de Roslin, que es el que estamos viendo acá, que queda en Escocia y que fue construido por la familia Sinclair. Según la tradición, fíjate, Jean-Philippe, el Santo Grial está escondido dentro de este pilar, que es el pilar del aprendiz. Esa es una posibilidad, y la otra posibilidad es que esté a los pies, bajo el pilar del aprendiz. Segunda posibilidad, Jean-Philippe. O sea, o dentro del pilar o bajo el pilar. O bajo el pilar. Y como los caballeros templarios y la familia Sinclair estaba vinculada a Hugo de Payens. La esposa de Hugo de Payens era Sinclair. Entonces, la familia Sinclair los protegió en Escocia a los pocos caballeros templarios que, según la tradición, lograron llevar el Santo Grial, que era la fuente de su poder, hasta Escocia. Pero como sabían, en el fondo, que los libros son muy débiles, que podían ser destruidos, lo que hicieron fue construir esta monumental iglesia, este castillo en el fondo de Roslin, con muchos elementos que de alguna forma van narrando la historia. Aparece el hombre verde, que es símbolo de fertilidad, elementos como el mismo pilar del aprendiz, pero también aparecen reyes, plebeyos, muchos símbolos construidos en la piedra, que son símbolos no tradicionalmente católicos y que vendrían a ser para muchos el mensaje escrito en piedra dejado por los caballeros templarios en este castillo de Roslin. ¿Nunca se ha podido ya derechamente investigar qué es lo que hay en el interior de este pilar en específico o bajo él para salir de la duda? No, Jean-Philippe. Lo que han investigado son unos pasadizos secretos que hay debajo del pilar del aprendiz, que son como
unos subterráneos, pero no se ha encontrado y también no se ha permitido de alguna forma romper el pilar del aprendiz o cavar debajo de esto. Y recordar, se dieron cuenta que en el fondo lo mejor era dejar esto inscrito en piedra para la posteridad, según muchos y según la tradición de los caballeros templarios. Y para quienes quieran visitar también estos lugares, porque son lugares muy turísticos hoy en día, pues es esa otra posibilidad de dónde está el Santo Grial. Ahora, uno tiene que darse cuenta también que la tradición, en este sentido, apunta a este poder que tenían los caballeros templarios. Caballeros templarios que, según esta tradición, fundamentaron su poder, un poder político y espiritual, pero que habla de una tradición que no era la propiamente de la Iglesia Católica de la época. Cristian, tú sabes que mucha gente participa de nuestro programa y quiero leer un comentario a propósito de lo mismo. No sé si te desvío mucho, si esto viene después, tú me lo vas aclarando. A propósito también, quiero aprovechar de aclarar un error mío. Yo dije Panguipulli y mandé saludos a la novena región y a la región de los ríos. Me quedé con la bala pasada, lo busqué y efectivamente la región de los ríos, así que perdona a la gente de Panguipulli. Se me corrió el mapa. @Juan Pablo Jara 7 dice, los templarios lo escondieron en América. Bueno, a ver, uno tiene que saber una cosa muy clara sobre el Santo Grial. Busquen cuántos libros sobre el Santo Grial y novelas sobre el Santo Grial se han escrito. Muchísimas, muchísimas. La versión de nuestro amigo es una versión más que lo trajeron para acá, pero se diluye. Recordemos una cosa, recordemos que estamos hablando dentro de un contexto donde ha primado la imaginación, la creatividad, y que nosotros estamos tratando de escarbar algo, el poco hilo de historia que puede hacer. Recordarle a nuestro amigo también que hay 200 posibles griales. ¿Puede ser esto también vinculado a una leyenda de la descendencia de Cristo? Por supuesto que sí, Jean-Philippe. Ahí nos metemos en elementos más profundos. Pero antes de entrar en eso, hay una tercera posibilidad, que es un grial, en este caso de piedra, y que estaría, según esta última tradición, en lo que se llama la Catedral de Valencia. ¿Y por qué es muy importante? Esta es la Catedral de Valencia, porque según esta tradición fue que Pedro, el apóstol Pedro, el discípulo de Jesús, toma el vaso de la última cena y primero se lo lleva a Antioquía, después se lo lleva a Roma, según esto. Y en Roma lo ocupan, según esto, los primeros papas. Este vaso que estamos viendo, que es un vaso de piedra. ¿Qué es lo que sucede? Que el Papa Sixto II en el siglo III se da cuenta que por la persecución de los romanos podía desaparecer este grial, y se lo pasa a San Lorenzo. San Lorenzo es el encargado de llevárselo a Huesca, a España, y desde ese siglo III el Santo Grial de la Catedral de Valencia deambula por diferentes partes de España hasta que en el 1750 y tanto finalmente queda depositado en la Catedral de Valencia. Y es este vaso que está acá, y es muy relevante este vaso porque el Papa Juan Pablo II y Benedicto XVI han realizado misas multitudinarias ocupando este Santo Grial.
que para muchos es el verdadero grial de estos 200 griales que hemos visto. Es mucho más ostentoso que los anteriores, sí, que las versiones que estábamos viendo antes. O sea, ahora sí, pero en realidad no, Jean-Philippe, porque en realidad es un vaso, o sea, es un recipiente de piedra simplemente. Lo que pasa es que después con el tiempo le pusieron adornitos, le pusieron un pedestal, le pusieron oro, unas piedras preciosas y semipreciosas para de alguna forma guardarlo en un relicario, pero en el fondo el vaso es un vaso de piedra simplemente, ¿ya? Y que está guardado hasta el día de hoy en esta catedral, y todos lo pueden visitar. Y como te decía, al menos estos dos papas le han dado, si bien es cierto, le dieron importancia al realizar las misas con este grial, también es cierto que la Iglesia Católica no se ha manifestado por ningún grial. O sea, nunca han dicho efectivamente el grial está en tal o tal lugar. Efectivamente, nunca lo ha dicho. Por lo tanto, dentro de este primer análisis o la primera gran parte del secreto del Santo Grial, sabemos que es una leyenda, sabemos que se exaltó incluso por los germanos, por los nazis, y sabemos al menos 3 posibles lugares donde podrían estar quizá los más fidedignos. Está el vaso de Nanteos, el vaso en Roslin, en el Pilar del Aprendiz, y este posible vaso en Valencia. En Valencia, Jean-Philippe. Te hice una pregunta hace un rato y me dejaste en stand-by. Si tengo que seguir en stand-by, avísame. No, porque no quiero interrumpir el orden para la exposición, pero yo te hacía la pregunta si esto puede guardar relación con la descendencia de Cristo. Ahora entremos de lleno, porque la pregunta es, vamos a ir profundizando y vamos a ir llegando a los secretos más profundos y misteriosos de esta leyenda, Jean-Philippe. Y tiene razón. Uno tiene que decir al menos lo siguiente. Grial viene del latín gradalis. Gradalis significa en el fondo un plato, donde antiguamente servía para se utilizaba en las cenas, ¿ya? Por lo tanto, cuando todo lo que hemos visto recientemente habla del grial como un vaso, se basa en esta traducción del latín gradalis, que es efectivamente un vaso, un plato. Pero también en la Baja Edad Media, esto es así. San Greal se traduce literalmente como sangre real. Y a partir de esta traducción de que en realidad sangreal es la sangre real, autores como Sam Brown escribió el Código Da Vinci. Autores como Richard Lee y Henry Lincoln escribieron El Enigma Sagrado, donde te plantean en el fondo que en realidad el Santo Grial no era un vaso, sino que era la sangre real de Jesús y María Magdalena, la descendencia de Jesús y María Magdalena, los hijos de ellos. ¿Eso se vincula con los evangelios apócrifos que revisábamos anteriormente? Efectivamente, y aquí los trajimos, Jean-Philippe, porque vamos a tomar algunos pasajes, pero recordemos una cosa. Así como una traducción del latín deriva en un vaso, otra traducción legítima del latín te lleva a que en realidad era la sangre real, ¿ya? La descendencia de Jesús y María Magdalena. Y siempre uno tiene que decir una cosa, Jean-Philippe y amigos, porque esto no está contemplado en las tradiciones católicas ni evangélicas, sino que responden
a otras fuentes, como los evangelios gnósticos y los evangelios descubiertos en Nag Hammadi en 1945 y cuya primera traducción datan del 1988, que en el fondo te está planteando que en realidad el Santo Grial no es un vaso, sino que es la hija de Jesús, que se llamaba Sara, y también de un hijo de Jesús y María Magdalena, que fueron tomados por José de Arimatea y llevados primero a Gran Bretaña, a Glastonbury, pero que después esta descendencia de Jesús se mezcló con los reyes de Gales. Después bajaron a Francia y se mezclaron y crearon la dinastía merovingia, que desaparece en el 700 y que después renace con Godofredo de Bouillon, que fue el primer líder de la primera cruzada y que después desaparece. Si esto es así, ¿sobre qué bases uno puede hablar? La pregunta es, ¿dónde están las bases para hablar de que Jesús y María Magdalena tenían una relación? Y en los apócrifos, ¿no? En los apócrifos, en los llamados evangelios gnósticos. Y me permito, Jean-Philippe, he traído la traducción de los evangelios y voy a leer algunos pasajes. Y que, como digo, siempre uno tiene que decir, ustedes deciden qué es lo real, no uno. Nosotros vamos a poner en la mesa porque, como lo señalamos la semana pasada, Jean-Philippe, estos son evangelios que no están reconocidos por la Iglesia, son legítimos. El evangelio de Tomás, como lo dijimos, es más antiguo, es el más antiguo de todos los evangelios sobre Jesús, pero no son reconocidos ni por las iglesias evangélicas ni por el catolicismo. Sin embargo, permíteme señalar un pasaje del Evangelio de Felipe y que vamos sacando las conclusiones y lo comentamos. Dice aquí, Magdalena es denominada su compañera. Primer pasaje. Segundo pasaje. Evangelio de Felipe. Y la compañera del Salvador es María Magdalena. El Salvador la amaba más que a todos los discípulos y la besaba frecuentemente en la boca. ¿Ah? Puede ser que estoy locurando, pero así como tú decías, todos tenemos derecho a poner teorías sobre la mesa y cada uno investiga por su parte. Se me ocurrió una recién. Puede ser que finalmente la Iglesia Católica haya teñido a María Magdalena con todas estas características de prostitución, de una mujer condenada socialmente, porque así era más fácil desviarla de la historia de Jesús, entre comillas, satanizarla. Efectivamente, eso fue lo que ocurrió. Y es más, Jean-Philippe, uno tiene que decir que el Papa Gregorio I, que es padre de la Iglesia, Gregorio Magno, fue el primero, o más bien dicho, no el primero, porque el primero que va... Mira, en los evangelios en realidad hay muchas Marías. Efrén de Siria es el primero en el siglo II que los va a ir juntando estas Marías. Y es el Papa Gregorio Magno en el siglo VI. El primer Papa que por una simplificación une a todas las Marías y las va juntando. Y dice, ¿y quién sino María Magdalena fue esta? Y es el Papa Gregorio que las une a todas esas Marías en una María. Le da una característica única a varias mujeres, a distintas Marías. Y pecadora. Ah, claro. Acuérdate que hay una adúltera. Era la forma más básica y más efectiva de alejarla de la historia de un Jesús
del santo, ¿no? Sí, efectivamente. Y también, ¿qué sucedió? Recordemos, Jean-Philippe, que cuando Inocencio III, por ejemplo, lanza la cruzada contra el Languedoc, que la vamos a ver, la hemos visto, hemos conversado, y también cuando se acaban con los caballeros templarios ubicados en el sur de Francia, inmediatamente después de estas acciones, sobre todo después de Inocencio III y después de las acciones contra los caballeros templarios, comienza en ese siglo XII, XIII, XIV una política de menospreciar la figura de María Magdalena sistemática por parte de la Iglesia Católica. La encarnaron como la prostituta arrepentida, que suena bonito, pero comenzó efectivamente una campaña contra María Magdalena, que quede claro. O sea, de inmediato la desmarcan de una vida afectiva con Jesús. Efectivamente. También, por ejemplo, Jean-Philippe, en el Evangelio de Tomás, María Magdalena siempre sobresale de los discípulos. Narra Tomás: los discípulos pensaban esto, decían esto. María Magdalena decía esto. Es decir, la identificaban. Y cuando, claro, imagínate que dentro de todos estos evangelios, a María Magdalena Tomás la destaca como una discípula excepcional de Jesús. Súmalo entonces, imagínate lo que significa eso, que destaca a la mujer. Por eso es muy importante ese pasaje. Y también en el Evangelio propiamente tal, de María Magdalena. Me permito al menos señalar algunos pasajes que siempre vale la pena recordarlos. Por ejemplo, Pedro, no lo voy a leer textualmente, pero Pedro, en el Evangelio de María Magdalena, reconoce que Jesús la apreciaba más que a los otros. Pedro respondió hablando de los mismos temas y les interrogó acerca del Salvador. Y le pregunta Pedro a María Magdalena: dinos tú, que eres preferida, ¿qué es lo que pensaba el Señor? Es decir, los discípulos le preguntan a María Magdalena. Entonces hay un reconocimiento de María Magdalena por parte de Pedro en el mismo Evangelio de María Magdalena. Sobre todo después de la muerte de Jesús, ¿no? Como intentando conectarse con él, dado que María Magdalena era quien más lo conocía, ¿no? Efectivamente, esto es precisamente después de la muerte de Jesús, Jean-Philippe. Entonces tenemos, dentro de al menos de una serie de pasajes, y dice: bien cierto es que el Salvador la conoce perfectamente, por esto la amó más que a nosotros. Lo dice Pedro en el Evangelio de María Magdalena. Entonces, cuando uno, querido Jean-Philippe, cuando uno plantea esta otra posibilidad del secreto del Santo Grial, de que en realidad era la sangre de Jesús con María Magdalena, es decir, la sangre real, la descendencia viva de Jesús, evidentemente hay bases suficientes para decir que es posible y que al menos está. Y fíjate tú, quien pone en la palestra nuevamente el Santo Grial es un novelista, Sam Brown, con el Código Da Vinci. Yo debo decir, no me leí el libro, pero bueno, me leí otros libros. Y tengo que decir también que al menos aquí, en este libro que está acá, son las traducciones de algunos evangelios gnósticos
que son importantísimos. Aquí están las fuentes en las cuales Sam Brown se inspiró para escribir el Código Da Vinci, pero es la imaginación de un novelista que nos tiene todos hablando de algo, o que ha tenido a mucha gente hablando, porque es un libro que se vendió, tú sabes, Cristian, así como hiciste esta historia paralela de María Magdalena para entender perfectamente bien qué es lo que pasaba con el Santo Grial, ¿el Santo Grial entonces podría estar vinculado a una descendencia real de Jesús con María Magdalena? La respuesta es sí. La respuesta es sí. ¿Y cómo se podría vincular el Grial con esa descendencia, con los hijos? ¿Los hijos transportaron ese Grial? ¿Lo heredaron? No, los hijos son el Grial. Ah, perfecto. Los hijos... O sea, el Grial se transformaría en un simbolismo de esa descendencia. Claro, en la sangre real. También tenemos otro video que nos muestra un poco este camino que siguió la sangre real. Pero ya en este segundo análisis no es un vaso, sino que son los hijos. El Grial son los hijos de Jesús y María Magdalena, según esta versión. ¿Hay bases y fuentes para afirmarlo? Sí, efectivamente, hay fuentes. ¿Se puede decir que Jesús y María Magdalena tenían una relación especial? Sí. Y así es la historia y punto. Ahora, como lo había narrado, cuando Jesús resucita, según esta tradición, le entrega a su tío José de Arimatea, en realidad a sus hijos. Y los dice, llévatelo lo más lejos para salvarlos. Porque aquí nosotros vamos a hacer, ya estamos perseguidos. ¿Y qué es lo que sucede? Según esta tradición, José de Arimatea, lo que en realidad se llevó a Glastonbury, donde crea la abadía de Glastonbury, fue a la descendencia de Jesús. Ese sería el verdadero significado del Grial. Sería el verdadero, este segundo gran significado del Grial. Piensa tú también que en esa Gran Bretaña, en la isla, según esta tradición, la descendencia de Jesús se habría mezclado con los reyes de Gales. Después estos reyes de Gales, de alguna forma, la descendencia de Jesús mezclada con los reyes de Gales baja hasta Francia. Y ahí le respondemos a nuestra amiga. Sí, que nos escribía hace un ratito sobre los merovingios. Ahí forman la dinastía francesa de los merovingios. Para que quede claro, según esto, con la tradición, con la sangre y la descendencia de Jesús. Los merovingios desaparecen en el 750 y vuelve a aparecer este linaje de Jesús con Godofredo de Bouillon, como lo decíamos, en el siglo XI, que fue el que lideró la primera cruzada. A Godofredo de Bouillon, por ejemplo, se le tiene un busto que aparece, por ejemplo, con la corona de espinas, haciendo alusión directa a Jesús. ¿Y por qué los merovingios desaparecen en el 700 y fracción que mencionaste hace un poco? ¿Y por qué vuelven, socialmente al menos, con el nombre complejo, el que me dijiste recién, Bouillon? Godofredo de Bouillon, que es el que lidera la primera cruzada. ¿Por qué se produce finalmente esa zona oscura en la que no hay una descendencia o un linaje? Recordemos que estamos en un siglo 700, donde en el fondo Europa está en una guerra constante. El Imperio Romano había caído en el siglo V y aparecieron los pueblos germanos. Los francos son germanos también. Entonces habían muchas guerras. En una de estas guerras, de estas batallas, obviamente el linaje de los merovingios de alguna forma desciende y pierde su importancia. ¿Por qué? Porque aparecen los godos, los visigodos, los ostrogodos y otros tantos que se van dominando, son reinos.
Estamos hablando no de una Europa unificada, ya no estaba el Imperio Romano, sino que habían puros reinos por puras partes. ¿Y en ese momento a los merovingios ya se le entregaba ese carácter, el carácter de un linaje, de una descendencia real? ¿O esto con el tiempo empezó a tomar ese sentido? Es según esta tradición, es con el tiempo. Ya. O sea, uno recuerda que uno está leyendo esta historia desde el siglo XXI, desde nuestro querido año 1, como siempre lo decimos, pero lo estamos leyendo de aquí, estamos interpretando el pasado. Hay fuentes para sostenerlo. Otra cosa muy relevante, la sangre de Jesús y María Magdalena, que en este caso es la descendencia, finalmente termina en el sur de Francia. Y recuerda que en el sur de Francia se va a gestar la civilización más desarrollada del siglo XII. Y una de las características de esa civilización desarrollada y evolucionada era la igualdad entre el hombre y la mujer. Sí. Eso no viene o no vendría sino de este reconocimiento de María Magdalena en la sociedad. ¿Cómo se llama esa civilización del sur de Francia? La de los cátaros, los albigenses, la del Languedoc también se le puede llamar. Entonces, habría llegado hasta ese sur de Francia esta importancia, este reconocimiento de la mujer que no se le daba en ninguna parte de Europa. En Europa, Jean-Philippe y amigos, lo que había y lo que imperaba era la llamada rey sálica. La rey sálica es una ley que te impedía a la mujer heredar los tronos. Una mujer no podía ser reina, heredar un trono. Y también la descendencia de una mujer tampoco podía tomar los derechos del trono, salvo en el sur de Francia. En el sur de Francia, la mujer estaba siendo reconocida por esta tradición que viene de otro lado, que vendría, en este caso, desde Glastonbury, Gales, los merovingios y finalmente esta cultura desarrollada de los cátaros, de los albigenses, que fue borrada por la cruzada llamada por Inocencio III, que lo vimos la semana pasada, y que recuerda, era un momento dado, siglo XII, donde Francia aparecía como un actor político tremendamente relevante a nivel europeo. ¿Por qué? Porque estaba instalando otras bases culturales. ¿En qué consistía? Claro, estaba cambiando los paradigmas. En reconocer a la mujer. Ahora, Cristian, tú hace un rato mencionaste hijos de Jesús. Mencionaste a Sara, una hija. Mencionaste a un varón también. Sí. No tengo el nombre, Jean-Philippe. Pero ¿cuáles son los textos que en el fondo avalan la existencia de estos niños? Esos son textos secretos, Jean-Philippe. Y los he guardado para otra ocasión. Lo que se habla... ¿No están los apócrifos? Sí, pero estamos guardando unas perlas para más adelante. Para un capítulo aparte. Por supuesto, por supuesto. Hoy día estamos de alguna forma un poquito contando estas grandes versiones del secreto del santo. En todo caso, esos niños, pero posteriormente cuando se los llevan a Inglaterra, bueno, lo que hoy día conocemos como el Reino Unido, ellos ahí se les pierde la pista, ya se deja de tener una noción de qué es lo que pasó con ellos o su eventual viaje a Francia. Sí, no, al menos yo no ha llegado a mis manos un texto claro o alguna fuente clara que me pueda permitir la ruta. Decir qué pasó con ellos. En términos generales, puedo hablar. Que es vuelvo a repetir porque hay mucha gente interesada y que no llegan, pero que se habría mezclado con los reyes de Gales,
después con los merovingios y finalmente con Godofredo de Bouillon, que vendría a ser el último linaje de esta sangre real, y de ahí se pierde. Le damos algunos comentarios de Twitter que así de reojo estaba viendo y son sumamente interesantes, como por ejemplo el de @JuanPabloGamboa, que dice: ¿qué hay de cierto de que los reyes de España impuestos por Franco eran parte de esa sentencia, según el linaje? Hay una versión que habla de eso, pero no tengo antecedentes como para poder en este minuto sostenerla. No los tengo. @C Gallardo dice: los merovingios son diezmados para eliminar la sangre de Jesús de los reinos que pudiera poner en cuestión el papado de Roma. @Camilonate dice: den el nombre y el autor del libro que mostró el doc recién, el de tapa amarilla. ¿Cómo se llama? Camilo Oñate. Camilo. Encantado, te muestro el libro porque siempre es bueno leer. ¿Dónde estamos acá, señor director? Ahí. Estos son los textos gnósticos. Ahí están, textos gnósticos. Se llama la Biblioteca de Nag Hammadi. Evangelios, Hechos, Cartas y traducciones de Antonio Piñero, José Montserrat Torrens y Francisco García Bazán. Grandes traductores y lectores de las lenguas muertas como el copto, porque esto está escrito en copto. Afortunadamente conozco muy bien a José Montserrat, le mandamos un cariñoso saludo a España donde está, y obviamente a Antonio Piñero, grandes eminencias en las traducciones de los pocos académicos que quedan leyendo lenguas muertas. Y aprovechamos de agradecer a todos también los que están siempre colaborando con nuestra discusión, con nuestra conversación acá en el programa. Hay un tema pendiente y que deriva, por supuesto, de todo lo que estamos conversando y lo que nos pone en contexto en esta noche de jueves, que es el Santo Grial. Me refiero a la persecución contra los gnósticos. Es que aquí está hemos visto dos grandes partes del secreto del Santo Grial. Porque la pregunta se la hago a todos. ¿Qué es el Santo Grial? Esa es la pregunta, Jean-Philippe. Claro, ¿es finalmente un plato, un vaso, o es finalmente la descendencia del mismo Jesús? Esa es la pregunta. Tenemos dos posibilidades, pero existe una tercera posibilidad. Y es la siguiente. Y recordemos una cosa a todos los amigos, sobre todo al amigo que le interesó los libros. A Camilo. Porque recordemos una cosa. Esta es la tercera parte del secreto del Santo Grial. Jesús fue antes que nada un filósofo. Como hombre fue un filósofo, una luz que ilumina al mundo en sus cuatro direcciones. Los filósofos escriben con su sangre. Es una metáfora. Jesús no escribió, pero su palabra quedó escrita. Trascendió. Su filosofía quedó escrita. Según esta tercera versión, el verdadero Santo Grial es la sabiduría más profunda de Jesús, su enseñanza más profunda que fue borrada por el Concilio de Nicea del 325. Y que gracias al destino logramos recuperar en 1945 estos textos que hablan de una sabiduría muy profunda que se borró por 2000 años y que hoy día está en nuestras manos. O sea, en los apócrifos, por lo que logro entenderte, Cristian, se puede desarrollar una filosofía o una manera de ver y entender el mundo, de reflexionar por parte de Jesús, mucho más profunda que en los evangelios que se han popularizado con la Biblia. Mira, se puede decir eso.
La semana pasada, vale la pena recordar, hablamos, ¿te acuerdas de los criterios que no habían cuando Constantino en el 325 llega y decide que estos van a ser los 4 evangelios que supuestamente llevan el verdadero mensaje de Jesús? No hay criterios por los cuales se eligieron esos evangelios reconocidos. Hay criterios, pero son posibles. Pues bien, hay un quinto criterio, porque la otra vez vimos 4, que dice que es muy probable que se eligieron esos 4 evangelios de la Biblia porque eran los de más fácil comprensión. Ah, ya, claro. Eran los más populares, por decirlo. Los menos filosóficos. Los menos profundos. Y que en el fondo, cuando uno va leyendo lo que uno tiene acá, uno encuentra filosofías no solamente más profundas, sino que al mismo tiempo más perfectas. Y también con una vertiente oriental, muy relevante. Entonces, veamos la historia un poco de los gnósticos, porque tenemos un video para ir recopilando de alguna forma qué pasó con el mensaje de Jesús, que fue, recordemos entonces que en este caso, el mensaje de Jesús sería los evangelios, todos los otros evangelios, que son los evangelios gnósticos. Pues bien, en el concilio de Nicea, como dijimos, Constantino los borró a todos, menos esos 4, Marcos, Mateo, Lucas y Juan, y el resto fueron perseguidos. Pues los gnósticos, que escribieron con su puño y letra tradiciones distintas. Por ejemplo, en la tradición gnóstica hay una diferencia entre Dios y el Creador. Son cosas distintas para los gnósticos. No es lo mismo decir Dios y decir Creador del universo. El Creador del universo para los gnósticos es un creador que no es Dios. Pero Constantino lo unifica, se simplifica, no. Sean los dos. Funcionemos con estos 4 evangelios y cerramos ahí. Y cerramos, y Dios es el creador y se acabó el tema. Para los gnósticos no es el mismo. Ahora, poniendo sobre la mesa todos esos evangelios que quedaron fuera después del concilio de Nicea, cambiaría totalmente una línea de creencia, por ejemplo, del catolicismo. O sea, estaríamos hablando de otra historia. Yo pienso que la complementa. Más que hable de otra historia, me gusta más ver esto como un arco iris que surgen más colores que un blanco y negro. Pero a partir de la base de que Dios no es el creador, ¿ya cambia mucho de lo que la Iglesia Católica Por supuesto que sí, en este caso sí, porque hay doctrinas distintas. Aquí estamos viendo lo que le pasó a los gnósticos Jean-Philippe. Los gnósticos y todos los que no eran los paulinos fueron perseguidos, y los gnósticos se refugiaron primero 500 años en Armenia, después durante 1000 años en Bulgaria, y después siguieron a Italia, Francia, e incluso llegaron a Inglaterra, pero se concentraron nuevamente en el sur de Francia, según esto, y particularmente en la misma zona. En la misma zona del sur de Francia, donde se construyó esta gran civilización de los cátaros, de los albigenses. Cristian, ¿qué pasó ahí, en esa zona sur de Francia, que al parecer se transforma en el común denominador de sociedades y civilizaciones mucho más empáticas? Nos vamos a ir a una pausa comercial y al regreso la respuesta de Cristian y seguimos analizando todo lo que deriva del Santo Grial. Estamos de vuelta, todavía jueves, la hora me la puede confirmar Jorgito, 23:50, gracias Jorgito, 23:50 es la hora, estamos hablando del Santo Grial y que engloba una cantidad de misterios y contextos sumamente llamativos de analizar y hemos tratado, vamos arando, dijo la mosca arriba del cacho el güey. Hemos tratado los dos de ponerlos en contexto para que todos vayamos entendiendo mejor en qué consiste. Cristian, llegamos a una parte crucial y una parte importante, estamos hablando de la persecución contra los gnósticos. Ellos finalmente se desplazan por distintas partes del mundo, arrancando de esta persecución
pero llegan a una zona que es sumamente importante porque se transforma en este común denominador de sociedades que tienen otra óptica, que ven la vida de otra manera, sur de Francia. Efectivamente. Y coinciden estas últimas tradiciones que hemos visto con el sur de Francia. Mira, en el sur de Francia, siglo XII, la mujer es reconocida como sacerdotisa. Algo impensado en toda la otra Europa. ¿Qué es lo que hace Inocencio III? Manda la cruzada, se crea la Inquisición por los dominicos para destruir esta civilización. Y la destruyen. Inocencio III dice textualmente, y vale la pena recordar estas palabras: despojad a los herejes de sus tierras, la fe ha desaparecido, la paz ha muerto, la peste herética ha cobrado un nuevo aliento, os prometo la remisión de vuestros pecados, combatid a los herejes con mano dura. Palabras del Papa Inocencio III. Y fíjate tú, que el legado papal en la zona del Languedoc, el enviado papal que se llamaba Arnaldo Amarilco, le pregunta a un soldado: ¿cómo distinguimos cuáles son los herejes y cuáles no son herejes? Y el legado papal dijo textualmente: matadlos a todos. Dios reconocerá a los suyos. Y los mataron a todos. Pero cuenta la leyenda que en el último sitio, el último bastión de los albigenses, de esta sociedad dorada de aquel tiempo de igualdad entre el hombre y la mujer, en esta sociedad gnóstica, pero también que venía con la tradición del linaje de Jesús y María Magdalena, el último bastión fue la fortaleza de Montsegur, que fue sitiada y que antes de ser destruida completamente, se cuenta que 4 líderes bajaron las murallas y se llevaron el Santo Grial, cruzaron las líneas del enemigo y se llevaron el Santo Grial fuera de Montsegur. Al otro día, todos los que estaban en la fortaleza los mataron a todos. La pregunta entonces es: ¿qué es el Santo Grial? ¿Qué hay detrás de esta tercera posibilidad? Que en realidad, como lo dijimos, según esta versión, el Santo Grial es la enseñanza más profunda de Jesús, que floreció en el siglo XII en el Languedoc del sur de Francia. O sea, si nos basamos en las 3 grandes teorías del Santo Grial, tendríamos la primera, que viene de la mano de una vasija, de un plato, o más bien de una copa. La segunda opción es que puede ser la descendencia de Cristo. Y en la tercera, que esta persecución a los gnósticos vendría a ser la enseñanza más profunda de Jesús, la filosofía más profunda de Jesús. ¿Representada en algo material, en algún libro, en algunos escritos? Representada precisamente en textos. Y lo que habrían tenido estos gnósticos eran textos, estos supuestos herejes del sur de Francia, eran textos que enseñaban algo distinto a lo que enseñaba en aquel tiempo la Iglesia Católica. Filosofía distinta. Filosofía que, si te parece, me permito leer algunos pasajes, Jean-Philippe, por favor, para que nos demos cuenta en qué creían los gnósticos y cuáles son las palabras de Jesús de esta filosofía más profunda. Y dice así: Jesús dijo, este es el Evangelio de Tomás, Jesús dijo: pero el reino está dentro de vosotros y está fuera de vosotros. ¿Cómo entiendes eso?
Fíjate lo que está diciendo. El reino está adentro y está afuera. Lo que está diciendo en el fondo es esto, que uno puede llegar a Dios, o Dios más bien dicho, está al interior de uno y también está fuera de uno. La Iglesia Católica decía otra cosa. Para llegar a Dios, la única intermediaria es la Iglesia. La única que puede interpretar los textos sagrados es la Iglesia. Entonces, para llegar a Dios, primero el cristiano tenía que pasar por la Iglesia. Y aquí te está diciendo Jesús que el reino está dentro tuyo y también lo puedes encontrar afuera tuya. Es decir, no necesariamente tienes que pasar por la Iglesia para estar en contacto con Dios. Primer pasaje. Con razón los mandaron a matar, pues. Otro pasaje, Jean-Philippe, dice lo siguiente: la luz y la tiniebla. Este es el Evangelio de Felipe. Dice, la luz y la tiniebla, la vida y la muerte, los de la derecha y los de la izquierda son hermanos entre sí. No es posible que se separen. Por lo tanto, ni los buenos son buenos, ni los malos malos, ni la vida es vida, ni la muerte es muerte. Esto es filosofía oriental. Esto es el yin y el yang. Claro. Y que ya la tenía extrapolada también Jesús dentro de su discurso. En este discurso. Porque en los años perdidos de Jesús, Jesús fue a la India también. Y aprendió el mensaje de Krishna. Quiero avanzar en esta exposición que tú nos estás brindando y nos estás regalando, Cristian, para llegar a la cruzada contra el Languedoc. Vamos a ver lo que pasó inmediatamente, cómo fueron devastados, Jean-Philippe. Toda esta enseñanza, que es distinta y que es más profunda, fue devastada. Estas son las fortalezas de Montsegur. Y que en aquel tiempo, es lo que queda, la mujer tenía una importancia relevante en esta sociedad. Estos son murales antiguos. El hombre y la mujer en una igualdad. Mensaje trascendental de los gnósticos, es decir, de estos evangelios. Representaciones que aparecen con la mujer incluso desnuda de arriba, símbolo de libertad y también de igualdad. Por ejemplo, acá, @RToledoW77 dice, la papisa Juana, supuestamente conocida como Juan VIII, primera mujer papa. Eso es el misterio de la papisa Juana. Ahí nos desviamos un poquito. Ya, pero puede ser un tema a tratar. Sí, pues. Sí, pues. Fíjate tú entonces, mira y el concepto de Jesús sobre el matrimonio. En el Evangelio de Felipe dice lo siguiente, y esto es muy relevante para entender por qué la mujer y el hombre estaban en una igualdad en aquel tiempo. Dice lo siguiente, el misterio del matrimonio es grande, pues sin él el cosmos no existiría. La subsistencia del mundo es el hombre, mientras que la subsistencia del hombre es el matrimonio. Pensad en la unión, pues posee un gran poder. Repito, el misterio del matrimonio es grande, pues sin él el cosmos no existiría. Que no te extrañe entonces que el hombre y la mujer se respeten en una igualdad gemelar. Porque la subsistencia del cosmos es el matrimonio, del cosmos entero. ¿Y qué es el matrimonio? El huevo. El huevo es el simbolismo del yin y el yang. Oriente nuevamente. No iban a ser aceptados estos por
los cruzados contra el Languedoc, que los barrieron a todos, pero un día antes se escaparon y lo que se llevaron en el fondo, según esta tradición, fue estos textos que estoy leyendo ahora, estos mensajes que se perdieron, que hablan de una protección del hombre, de una unión del hombre y la mujer. Para ser posteriormente encontrados en 1945. Efectivamente, efectivamente. Entonces, estamos ante documentos que obviamente son claves. Permíteme señalar otra cosa muy importante, porque la filosofía son bases fundamentales para las civilizaciones. Y dice el Evangelio, otro pasaje del Evangelio de Felipe, mira lo que dice Jesús: la ignorancia es la madre de todos los males. La ignorancia desemboca en la muerte, pues lo que proceden de la ignorancia ni fueron, ni son, ni serán. La ignorancia, la madre de todos los males. Es ignorante cuando se menosprecia a la mujer. Eso es ignorancia, y es ignorancia espiritual. Y se ha tenido por siglos en todas las civilizaciones, Jean-Philippe. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. En todas las grandes civilizaciones, si tú ves. Le tengo una noticia. Vamos. No somos Trending Topic con Dr. File MB como todos los jueves. Somos Trending Topic con Santo Grial. Bien, me gusta. Se posicionó el tema por sobre su misma persona, doctor. Muy bien, porque lo importante son los temas, Jean-Philippe. Sin duda alguna. Para eso estamos acá. Y agradecemos también a todos los amigos y amigas de nuestro programa que colaboran constantemente con distintos apuntes. Por ejemplo, @tbejar dice, ¿tienen algo que ver los masones con el Santo Grial? Tendríamos que hacer un capítulo de los masones. Los masones son logias secretas y que tienen mucho conocimiento, y que es muy probable incluso que parte de esta enseñanza la hayan tomado los masones. Sí, es probable. Aquí, por ejemplo, @g_fígalo nos pone, la iglesia primitiva eliminó los textos gnósticos, mal llamados apócrifos, para mantener el poder y a sus feligreses. Es parte de una interpretación bastante coherente. @Leo Moya Moya dice, ese pensamiento machista que la Iglesia Católica impuso es por eso que desprestigia tanto a María Magdalena, en relación a lo que hablábamos antes. Y claro, tiene un asidero, el hecho de obviar, ignorar todo lo que pasa con estos evangelios que quedaron ahí pendientes y asignarle a María Magdalena un carácter tan pecador, ¿no? Para alejarla precisamente de la imagen de Jesucristo. Y según esta tradición que estamos viendo, que desde la última parte, todos estos textos tomaron cuerpo precisamente en esta sociedad del sur de Francia. Permíteme señalar otro pasaje importante. El Logos dijo, si conocéis la verdad os hará libres. La ignorancia es esclava, la gnosis es libertad. Cuando uno es ignorante, Jean-Philippe, uno es un esclavo. Pero cuando uno va leyendo, va conociendo y buscando la verdad, se va haciendo cada día más libre. Y nosotros vivimos en un mundo donde ha habido y hay mucha ignorancia. Entonces hay esclavos, Jean-Philippe. Entonces hay personas que son menospreciadas como esclavos y se les mantiene como esclavos en la ignorancia. Pero la Carta de los Derechos Humanos, ya no hay esclavismo. El esclavismo ahora es distinto. Es tener una mala educación. Eso es esclavismo. Y llevamos 100 años con mala educación.
Llevamos 100 años con esclavos. Y no me quiero desviar, pero no se va a arreglar la educación con lo que se está haciendo ahora. La educación se arregla con cambios estructurales en nuestra cultura, Jean-Philippe. En lo que se está enseñando, en los contenidos, entre otras tantas cosas. Mejor no nos desviemos, pero sí te quiero leer y les quiero leer otro pasaje muy importante porque nos habla de la verdad nos hará libres, pero en otro pasaje dice Jesús, en el Evangelio de Tomás, Jesús dijo, no mintáis y no hagáis lo que detestáis, pues todo queda descubierto ante el cielo, porque no hay nada oculto que no sea revelado y no hay nada velado que se mantenga sin ser descubierto. Esto es profético para nuestros tiempos actuales. ¿Por qué? Porque todas las mentiras están saliendo a flote, Jean-Philippe. Los mayas dijeron, ¿te acuerdas en la profecía? Los mayas dijeron que este era un tiempo de verdad. Este tiempo de fin y de comienzo, de alfa y omega, la gente va a comenzar a conocer y saber más verdad. Y según Jesús, no hay nada, mejor no se mienta. Y lo que todo va a salir a la luz. Todo va a salir a la luz. Y nosotros vemos, por ejemplo, cómo se miente descaradamente. Cómo la política mundial miente descaradamente a todos. A la gente en la casa, a la gente parece que le gusta que le mientan. Y se le miente. Porque la política maquiavélica te dice que es mejor mentir para mantener el poder. Es simple. Entonces se le miente. El príncipe. El príncipe de Maquiavelo. No mintáis, porque todo queda descubierto, tarde o temprano. Palabra de Jesús según el Evangelio de Tomás. Y he guardado un último pasaje, Jean-Philippe, que dice lo siguiente, que también es el Evangelio de Tomás, y dice, Jesús dijo, yo soy la luz, lo que está por encima de todos. Yo soy el todo provino de mí y el todo ha llegado a mí. Llegad a un madero, yo estoy allí. Levantad una piedra y me encontraréis allí. Clave. Cuando uno escucha estas palabras de Jesús y dice, llegad a un madero, yo estoy ahí. Levantad una piedra y me encontraréis allí. Omnipresente. Dios, tú lo puedes encontrar en todas partes y no necesariamente en una institución religiosa. Tenemos otro tema en la agenda, sin embargo, me gustaría establecer, Cristian, antes de pasar a eso, una gran conclusión respecto a este Santo Grial. La conclusión, Jean-Philippe, y gracias por darme esa posibilidad, cuando uno se pregunta qué es el Santo Grial, ¿es posible que sea un vaso, que se idolatre un vaso? ¿Es posible que sea la descendencia de Jesús? ¿O es posible que sean las enseñanzas más profundas de Jesús? Mira, yo prefiero quedarme con las últimas dos posibilidades, con la posibilidad de la descendencia y con la posibilidad de las enseñanzas profundas. Pero como siempre, ustedes son los que deciden qué es lo real.